Buenas noches a todos los espectadores. Antes de comenzar, quiero recordarles que lo que están a punto de ver es solo para fines de entretenimiento y no debe ser tomado a la ligera. Hoy exploraremos el peligroso mundo de la Ouija. A lo largo de la historia, este tablero ha sido utilizado como una herramienta para comunicarse con lo desconocido, pero quiero enfatizar que su uso conlleva riesgos significativos. Así que, si alguna vez te has preguntado sobre la Ouija o estás pensando en probarla, te insto a que te sientes, te relajes y reflexiones sobre la importancia de comprender los posibles peligros que implica. En los últimos tiempos, se han suscitado numerosos debates en torno a los tableros Ouija, por lo que en este momento parece oportuno compartir una experiencia auténtica que ocurrió aproximadamente hace una década. A pesar de ser un joven convencional, era notorio para muchas personas mi singularidad, ya que habían presenciado varios acontecimientos inusuales a mi alrededor. La búsqueda de respuestas a estos hechos extraordinarios me condujo a experimentar con diversas metodologías, entre las cuales se incluyó el empleo de la tabla Ouija. No lo consideré como una indagación de la verdad ni algo por el estilo, simplemente era una actividad que realizaba para divertirme, a pesar de que siempre ocurrían fenómenos inusuales. Organizaba fiestas impresionantes, y multitudes de personas me solicitaban que convocara a algunos espíritus, la mayoría de los cuales se drogaban mientras yo calmaba a todos con diversas técnicas de meditación, y luego los invitaba a mi residencia. Invariablemente, se producían pequeños incidentes paranormales que volvían famosa la casa. Por ejemplo, en una ocasión escuchamos a niños jugando con el perro, escuchamos sus carreras por toda la cocina de arriba y risas tenues. La gente ya estaba asustada, pero su temor se intensificó cuando alguien señaló que el perro estaba en el sótano con nosotros. Luego, de manera sorprendente, una persona poco probable se unió a una de nuestras sesiones con la tabla Ouija. Indudablemente, esta no era la clase de chica que imaginaba involucrada en lo paranormal. Era audaz, sin la vacilación de los demás y tenía los pies en la tierra. Además, era una estudiante destacada que nunca consumía drogas y probablemente nunca se hubiera embriagado en su vida. Sin embargo, poseía una mente sorprendentemente abierta y, en algún momento, se unió a mí con entusiasmo en la sesión. En el instante en que su mano rozó el indicador, la atmósfera experimentó un cambio y continué experimentando escalofríos que recorrían mi cuerpo. Supe que algo extraordinario estaba ocurriendo. Sin lugar a dudas, compartíamos alguna forma de conexión, y por la expresión en su rostro, era evidente que ella también lo sentía. Comenzó su serie de preguntas, pero no eran cuestionamientos comunes. Abordaban aspectos sobre los cuales me había estado cuestionando a mí mismo. Esta joven poseía un conocimiento considerable y seguramente había vivido experiencias similares a las mías. Poco después de esa sesión, me invitó a su hogar. Se trataba de una hermosa residencia ubicada en un distrito acomodado de la ciudad, pero al ingresar me invadió una intensa sensación de inquietud. Aunque no me sentí bien, aún no mencioné nada al respecto. Recuerdo estar sentado en la cocina conversando sobre música, ya que estábamos considerando tocar juntos en un concierto, cuando de repente noté que una de las alacenas se abrió por sí sola, sin que nadie estuviera cerca. Señalé hacia el armario, y ella solo me lanzó una mirada extraña mientras su novio sonreía y simplemente comentaba: «Oh, eso sucede a veces». Finalmente, logré entablar una conversación con ella al respecto, y descubrí que tenía numerosas historias para compartir que guardaban una sorprendente similitud con la mía. Describió una presencia que la seguía constantemente hasta su habitación por las noches. Incluso podía detectar huellas en la gruesa alfombra que se extendían desde la sala de estar. Subían por las escaleras, ingresaban a su habitación y llegaban hasta la esquina de su armario. Las puertas de su armario contaban con persianas, y ella sentía la presencia observándola durante toda la noche, una experiencia que la atemorizaba realmente. Por eso insistió en retomar el uso del tablero para comunicarse con los espíritus, ansiosa por obtener respuestas. Empezamos a emplear la tabla de manera regular, reuniéndonos tantas veces como fuera posible. Aunque había algunas verdades innegables, también se presentaba mucha información confusa.
siempre resultaba complicado discernir si realmente estaba funcionando. Parecía que mi interés se centraba más en obtener pruebas, mientras que ella estaba más enfocada en comprender lo que estaba sucediendo, aunque no puedo negar que también me intrigaba esa perspectiva. En el transcurso de 1 o 2 meses, todos notaron cambios tanto en su apariencia como en su comportamiento. Pasó de usar vestimenta colorida a prendas más oscuras, faltaba a clases con frecuencia, sus calificaciones descendieron, se volvió más retraída y parecía considerablemente más reservada. Daba la impresión de que su mente solo estaba ocupada con el tablero. Sus conversaciones se limitaban a lo que se revelaba en las sesiones y constantemente cuestionaba todo. En ese punto, sugerí que nos distanciáramos del tablero por un tiempo, pero ella no estaba del todo de acuerdo. Aún así, prometió mantenerse alejada durante al menos unas semanas. Esa noche tuve un sueño, o más bien una visión. Ella estaba sentada con un grupo de amigos intentando contactar a los espíritus mediante el tablero, y ella era poseída por un espíritu gritando de manera horrenda. Al despertar, la llamé por teléfono y le pregunté por qué seguía jugando. Recuerdo claramente que se asustó cuando comencé a mencionar a todos los presentes en su sueño. Al día siguiente, me explicó que el tablero hizo que alguien entrara en su cuerpo, pero lograron sacarle ese espíritu. Dijo que ella realmente me necesitaba. Ella me propuso unirme a ella para otra sesión, pero me resistí y le rogué una vez más que abandonara el uso de la Ouija. Consciente de que no se daría por vencida, accedí diciendo: «Está bien, una última vez, y si no funciona, lo dejamos. Si no obtenemos ninguna evidencia de que esto sea efectivo, lo desechamos y lo arrojamos al fuego», añadió luego. «Y esta vez jugaremos en el cementerio». El plan era sencillo. Nos dirigiríamos al cementerio, preguntaríamos si la persona estaba enterrada allí, obtendríamos el nombre y verificaríamos su existencia. Había varias personas presentes, aproximadamente una docena que ella había invitado. Creía que el espíritu podría absorber la energía de todos a su alrededor y obtener suficiente fuerza para proporcionar pruebas contundentes. Cuando le propuse mi plan, lo aceptó con firmeza. Colocó a todos en círculo alrededor del tablero y en un momento incluso lo tocaron. Nuestros dedos descansaron sobre el puntero y de repente sentí un peso en las yemas de mis dedos, y la cosa empezó a moverse deletreando letras al azar. Explicamos nuestro sistema al supuesto espíritu, indicándole que subiera al centro del tablero entre cada palabra mientras alguien anotaba lo dicho, y parecía entender. Su primera pregunta fue: «¿Por qué estás aquí?», y respondió: «Quiero pedir perdón por lo que hice». Luego pregunté por su nombre y deletreó Nicolás. A continuación, indagué en qué dirección se encontraba su lápida y apuntó hacia la esquina del cementerio. Una compañera y yo emprendimos una travesía, recorriendo fila tras fila en busca de esa persona, pero ninguna lápida revelaba ese nombre en esa dirección. Ni siquiera pudimos hallar ese nombre en ninguna parte del lugar. Regresé y le propuse un plan: sostener el tablero con una mano y el puntero con la otra, dejando que éste nos guiara hasta el lugar. Recogimos los elementos y descendimos la colina cuando divisé una lápida más abajo en la distancia, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Había estado allí, y sin duda, no había nadie con ese nombre. Estaba seguro de ello. No obstante, sentía como si hubiera algo en ese lugar. Traté de despejar mi mente, deseando que fuera totalmente clara y objetiva. Aparté la mirada de esa zona, intentando fijar la vista en el cielo, ocasionalmente tropezando ya que ni siquiera miraba hacia adelante. De repente, el puntero giró bruscamente y en ese momento, inmensos escalofríos recorrieron todo mi cuerpo. No era por miedo, sinceramente no sabía de qué se trataba. Luego, mientras caminaba lentamente hacia el final de la fila, sentí que la tabla se me escapaba de las manos y tocaba el suelo. Mi mente se inundó con visiones y me sentí abrumado por las emociones. Rápidamente busqué a mi amiga, pero ya no estaba. Corría colina arriba gritando. Mis oídos zumbaban, mis ojos estaban llorosos y no podía hablar, mucho menos acercarme a ella, a pesar de que era lo único que deseaba hacer. Finalmente, centré mi atención en la lápida que decía Nicolás Castrejón.
Con la ayuda de algunos amigos, recobré mis sentidos y me acerqué a ella. Todos la miraban con expresiones de terror en sus rostros, y me arrodillé para explicarle que entendía lo que había sucedido cuando noté sus ojos, que estaban completamente negros. Alguien me entregó una linterna, pero sus pupilas no reaccionaban. Hablaba consigo misma de manera incoherente, riendo, llorando, gritando sin sentido, por lo que tuvimos que sacarla de allí. Ella no estaba en condiciones de manejar su automóvil, así que algunas de sus amigas decidieron hacerlo por ella y opté por caminar con otra de mis amigas. Mientras caminábamos, la otra amiga persistía en preguntarme qué había sucedido, y le expliqué que sentí la presencia de un espíritu en mí. Vi la vida de esta persona y comprendí lo que quería que hiciera. Deseaba que me comunicara con su esposa para disculparme por algunas acciones que había llevado a cabo. Hicimos una parada en un pequeño restaurante, sentados en la zona trasera, y yo narraba lo que había sentido y visto. Luego mencioné que pensaba que tal vez esa entidad aún estaba presente en mi amiga cuando repentinamente noté su mandíbula. Caí. Rápidamente me volteé y detrás de mí estaba mi amiga con la mirada perdida en su rostro. Vine a recogerlos, los llevaré a ambos a casa. Fue todo lo que dijo. Le pregunté cómo sabía dónde estábamos, ya que no había forma de que lo supiera, pero ella simplemente insistió. Los llevaré a ambos a casa. Fue entonces cuando noté que sus ojos seguían tan oscuros como cuando la dejamos. Subimos al auto, y aunque ella afirmaba que estaba bien para conducir, una vez que nos pusimos en movimiento, comenzó a hablar con su mano, a reír histéricamente, ignorar las luces rojas y omitir sus paradas. Aunque, en realidad, estaba llevándonos a su casa, en el extremo opuesto de la ciudad, no nos atrevimos a mencionarlo. Al llegar a su casa, se bajó del auto y dijo, «Lo siento mucho», y se marchó. Esa sería la última vez que me dirigiría la palabra. Durante toda la semana, todos comentaron sentir una presencia y experimentar sucesos extraños, desde escuchar pasos en sus casas hasta sillas que se movían solas. Todos estaban aterrados. Recuerdo hablar con la amiga que caminó a casa conmigo. Ella afirmaba que no le había pasado nada y en ese momento, la luz de su habitación se apagó. Y siempre ocurrían cosas cada vez que alguien mencionaba al señor Nicholas.